Nos quitaron funcionalidades. ¿Estás grabando ya? Joya. Bueno, un poco la conversación que habíamos tenido con Guillermo allá fue, bueno, básicamente un poco lo que estaba contando él recién en relación a, bueno, lo que vienen trabajando sobre todo en Wikipedia y Wikimedia Commons con fotografías, pero que bueno, que por ahí faltaba una parte en Wikidata. ¿Esto para qué, digamos, por qué podría ser interesante? Bueno, porque implicaría, viendo que el ministerio tiene una base de datos que es pública y que dentro de todo tenía bastantes datos, lo que se podía hacer era subir esa base de datos que Guillermo me estuvo mostrando, para eventualmente, bueno, no solo asociarlo a los artículos de Wikipedia a medida que los vayan creando, que eso es algo que, bueno, posiblemente de otra manera también hagan, pero subiéndolos de esta forma, con todos los datos que tiene la base del ministerio, bueno, tenemos datos abiertos que son más ricos, digamos, y datos que eventualmente a los que pueden hacérseles consultas o incluso ir actualizándolos. Supongamos, la base de datos tiene algunos atributos que son más bien de cuestiones de forma, ¿no? Tenemos número de ordenanza, en qué año o eventualmente en qué fecha se lo reconoció, el lugar, las coordenadas, la ubicación, nada, si está en una plaza, etcétera, nombre común, bla, bla, bla. Tiene dos cosas que están muy buenas. Una, es ¿cómo decirlo? Es un modelo que conjuga una dimensión por ahí más administrativa, si se quiere, que tiene que ver con la parte de ordenanzas y tal, y por otro lado algunas cuestiones que tienen que ver con una dimensión más botánica, digamos, o forestal, ¿no? De ciencias forestales. Y ahí pueden incluirse incluso algunas propiedades nuevas, suponiendo que estén disponibles. Por ejemplo, si hay una edad estimada del árbol, eventualmente podría sumársele. Si hay medidas para el árbol, también se pueden sumar. Eso me parece que estaría bastante bueno. Sabemos que tenemos las especies, sabemos que tenemos las áreas administrativas en diferentes niveles, porque nos muestra desde el distrito en donde está hasta para que yo siempre me hago lío con las jurisdicciones de ustedes. Sí, es el distrito, región y provincia. Provincia y región. Exacto. Con lo cual tenemos mucha información y podríamos eventualmente hacer consultas, si eso estuviese subido, sobre, no sé, cuál es la altura media de los árboles patrimoniales que están en el distrito de Ancash, por ejemplo. No, distrito no, en la región de Ancash. Bueno, de qué especies son las imágenes, perdón, los árboles que están en Colpa, ¿no? En el distrito de Colpa. Bueno, en fin, ese tipo de cuestiones. Y en última instancia, permitiría también sumarle una imagen. Y eventualmente es algo que esto habría que verlo, la verdad es que desconozco, si hay árboles patrimoniales que tienen sus artículos en Wikipedia, por ahí a futuro a ustedes, si les interesase,
podrían crear una plantilla de árbol, una ficha de árbol patrimonial, por ejemplo, que eso por ahí estaría bastante bueno. Y si tienen buenos datos en la... digo que estaría bastante bueno porque es algo replicable, ¿no? Por ejemplo, yo ahora justo cuando fue la Wikimania, o unos días antes en realidad, se publicó acá en La Plata un libro sobre árboles patrimoniales y arboledas patrimoniales de La Plata, principalmente de la universidad. Y se presenta un modelo también de ficha y tal, lo estuvimos conversando un poco con Guille allá en Nairobi. Entonces, nada, si tenés un modelo que está bueno, que es consistente, que nuclea toda esta información y a la cual le podés hacer consultas, y eventualmente, si ustedes tienen un proyecto en donde están creando artículos en Wikipedia, tener una ficha de árbol patrimonial podría llegar a ser interesante en la medida que en otro lugar del mundo puede replicarse la experiencia también. Pero bueno, nada, esto era un poquito lo que habíamos hablado con Guillermo y que me había quedado en la cabeza. Perdón, voy a enchufar la computadora. Bueno, no sé, bueno, en estas charlas, obviamente lo que habíamos pensado con Guillermo era articular con ustedes, con la gente de Wikiacción, ¿no? Por ahí pensando cómo es que puede trabajarse esto. Porque bueno, eso, obviamente que era algo que venían impulsando ustedes y esto surgió a partir de una charla mientras caminábamos por el predio de la ONU. Pero bueno, nada, es algo que me parece que sería lindo pensarlo por ahí entre todas las partes, si ustedes están de acuerdo, obviamente, y si no, nada, esto se puede hacer de todas formas. La base de datos, como decía Guillermo, no es tan grande, está bastante bien armada, se le pueden sumar algunos campos, algunas columnas, y realmente se puede, digamos, si está curado todo, se puede subir en un día a Wikidata porque se puede subir con OpenRefine, por ejemplo. No es complicado, yo la verdad que estoy acostumbrado a hacerlo, pero bueno, eso por ahí ya es un paso posterior, digamos, de ver cómo pensamos el flujo de trabajo y tal, si estamos todos de acuerdo. Eso, por Genial, ahora. gracias, Julián. Entonces, según lo que comentó Julián, sería interesante que previo a definir más o menos los pasos, yo entiendo que todos los que estamos acá, bueno, asumo estamos interesados, pero sería bueno que tal vez lo manifiesten de alguna manera y a partir de eso, como menciona Julián, poder definir un poco esa ruta que podríamos seguir para definir qué actividades, qué pasos damos hasta llegar digamos, a subir toda esta información. Porque justo he conversado con algunos de los que están ahorita presentes y ellos también tienen interés, Julián, de poder, bueno, yo también estoy interesado en poder aprender cómo es todo ese flujo de trabajo en la subida y el trabajo en Wikidata, ¿no? Entonces, para poder definir si más adelante, como parte de alguna de las actividades, se pueda hacer un pequeño curso para los que estamos aquí presentes o tal vez algunas personas más, donde obviamente tú, como eres el conocedor de ese tema, nos puedas brindar mayor información. Pero sin saltarme esa parte, quisiera tal vez escuchar a cada uno de ustedes qué parece esta idea, ¿no? Sí, Adelante, Carlos. gracias. A mí me parece interesante o sea, la metodología de cómo se sube, ¿no? Todos estos datos en masa. Yo he usado Quick Statements, pero es un poco más complicado, ¿no? Y nosotros lo estamos pensando desde Wikiacción para el tema de comunidades
andinas y nativas del Perú, que son más de 5.000, ¿no? Acá he colocado un ejemplo, que es una comunidad campesina de acá y de Ancash, y como ves, esa ficha es totalmente, no es una ficha existente, sino es una ficha que hemos creado a partir de los parámetros. Entonces, nos interesaría subir toda esa base de datos, porque ya está en un cuadro de Excel, y a partir de esa información subida, pues se puede decir, a ver, ¿cuántas comunidades SEJA están en tal región? ¿O cuántas comunidades Ashánica están en la región Junín? ¿Y cuál es la población total de personas en esta comunidad, ¿no? Entonces puede ser muy interesante. Algo que no tiene la base de datos de pueblos originarios del Ministerio de Cultura. Entonces, ahí está, ese es parte de nuestro interés también, ¿no? Gracias, Carlos. Abel, adelante, por favor. Sí, sí, justo ahí también lo que menciona Carlos, creo que era un punto de interés que teníamos ahí sobre el tema de las comunidades campesinas nativas. Pero también justo ahora pensaba, Julián, esto también nos sería útil, creo, para el tema del mapeo que se hizo en Costa Rica, ¿no? Por ejemplo, el tema de conflictos socioambientales, se podría aplicar para eso, ¿verdad? También, digamos, ahí crear como toda esa base de datos que se ha recopilado, completar datos y luego subirlas ahí en masa también. Sería interesante también por ese lado. Y justo me llamó la atención eso también. Sí, totalmente, Abel. De hecho, mira, en su momento hicimos una colaboración similar con las chicas que estaban trabajando el año pasado en conflictos socioambientales en Argentina, que en realidad era una pasantía que estaba a cargo de Wikimedia Argentina, pero bueno, Maju, que la conoces, de Wikimedia Argentina, me pidió a ver si no podía enseñarles a usar OpenRefine, por ejemplo, para subir datos en masa. Y lo que estuvimos viendo fue justamente la subida masiva de datos sobre conflictos acá en Argentina. Yo no trabajé en el modelado de esos datos, eso vino... en realidad me habían invitado y justo ese día no podía y se avanzó, pero nada, yo no podía ese día. Lo trabajaron creo que con alguien con Nat, sí, lo trabajaron con Nat de Uruguay. Bueno, en fin, no importa. Trabajaron el modelo y luego, cuando ya tenían las hojas de cálculo completas, digamos, con los campos necesarios y tal, me pidieron a ver si no les enseñaba a hacer la subida mediante OpenRefine. Así que sí, es posible. De hecho, no solo es posible, sino que de hecho ya lo hemos hecho. Así que no habría ningún problema. Respecto a lo de comunidades, Carlos, para mí está buenísimo eso y ya esto te lo digo, ni siquiera sé si como voluntario o como staff de Wiki1LP, a mí me interesa dar una mano en lo que se pueda en ese proyecto, así que cuenten conmigo para lo que sea necesario. Respecto a la posibilidad de hacer alguna capacitación sobre OpenRefine o sobre el proceso Wikidata OpenRefine o cómo pensar de una manera sencilla el armado de una base de datos y la subida de esos datos a Wikidata, eso podríamos hacerlo sin ningún problema. De hecho, es muy probable que haya alguna actividad similar en el marco de Latin American Wikidata, que es un concurso que se va a hacer en octubre y va a haber algunas actividades que sean una capacitación en OpenRefine y tal, pero podemos hacer algo específico para esto, si ustedes quieren, porque incluso por ahí les sirve para informar también.
Genial. Gesed, ¿de repente quieres comentar algo o...? A ver, Gesed, lo que estás diciendo en tu nombre, sí, sirve, digamos, obviamente que podrían armar una base de datos, una base de datos abierta, verificable, con cierto grado de consistencia si hay noticias o incluso bases oficiales o datos oficiales, ¿no? Y sería, la verdad, que bastante bueno. Yo ahí tendría que explorar más o menos qué información hay. Pero la verdad que estaría bastante bueno. Y yo no recuerdo bien la campaña, si ustedes trabajan con femicidios, con... ¿Sí? Desaparición. Bien. Perfecto. Está. Bueno, porque estamos teniendo algunas charlas con gente de otros afiliados de la región sobre la posibilidad de tener modelos de datos eh, más o menos comunes, y digo más o menos porque no van a ser, digamos, no todos los casos son iguales en todos los países, ni siquiera en todos los momentos, pero tener modelos de datos sobre personas desaparecidas, nosotros lo pensábamos más en términos de terrorismo de Estado, ¿no? Pero por ahí, en algún momento, nuestra idea, sobre todo con Joana Botero de Colombia, es armar alguna especie de conversatorio o algo como para discutir esto específicamente y ver si se puede avanzar en tener algo en Wikidata, algo común para poder establecer comparaciones con otros países. Brasil tiene mucho hecho en este campo, Chile de alguna manera también. En Argentina no está trabajado, está muy trabajado Wikipedia, pero no Wikidata. Entonces, bueno, Wikidata estaría bueno avanzar con esto. Colombia está empezando a trabajarlo y está dando pasos firmes con eso. Entonces, bueno, nuestra idea era tener un modelo común de datos. Esto es algo que creo que se planteó en una sesión allá en Wikimania, que se llamaba Ontologías de la Memoria o algo por el estilo. No sé si vos estuviste. Que había un montón de capítulos y afilados regionales. Y bueno, y al final se comentó algo sobre estas discusiones que venimos teniendo con Joana desde hace un tiempo. Así que bueno, nada,
por ahí estaría bueno que en algún momento se sumen. Yo voy a tener una reunión con ella la semana que viene como para empezar a avanzar con eso, pero por ahí estaría bueno que luego podamos pensar alguna cosa en conjunto. Chévere. Entonces, por lo que veo hay varias opciones y varias aplicaciones, creo que desde los intereses de cada uno. También está Jimena, no sé si está por ahí. Jimena es parte del colectivo también de árboles patrimoniales. Y bueno, a ella también le invité porque le interesaba un poco este tema de las bases de datos y ella también está recién empezando a conocer esta línea de Wikimedia en realidad, pero también estaba interesada en participar, ¿no? Dicho esto, miren, lo que yo estaba viendo es que podríamos de repente, Julián, de la siguiente manera, ¿no? Podríamos tal vez hacer una serie de tal vez serían 2 o 3 sesiones, ¿no? Algo un poquito más, invitando tal vez a otras personas, tanto el colectivo, de Wikiacción también, que puedan sumarse a estas sesiones, donde en las sesiones podríamos hacer la primera, tal vez ver o estructurar, que tú nos puedas compartir cómo se estructuran estas bases de datos ya pensadas para poderlas llevar al tema de Wikidata, ¿no es cierto? Y luego en la siguiente sesión ya trabajar un poco el tema de la subida de datos, ¿no? Cómo se hace el proceso de subida, tal vez, y en paralelo, obviamente, cada uno estaría trabajando en la línea en la que más o menos se está viendo, ¿no? Tal vez comunidades, nosotros por el lado de árboles, que sé también como comentó el tema de la base de datos que ya refiere. Y, bueno, al finalizar, obviamente creo que podríamos tener algún tipo de resumen, ¿no? Ya con los productos que se puedan tener, no sé, de diferentes campos, ¿no? Que puedan salir por las redes sociales de tanto de Wikimedia de La Plata o de lo que es Wikiacción o el colectivo, ¿no? Para poder compartir un poco esos resultados, porque sería importante también difundir esta importancia de por qué, o sea, qué ventajas tendríamos de insertar toda esta información en Wikidata, ¿no? Y en este caso, no sé, tal vez sería interesante, ya que tenemos el apoyo de Wikiacción. Wikiacción tiene la sala Zoom, que a partir de eso podríamos, no sé, ya estoy adelantándome algo, pero tal vez de repente podríamos grabar un poco estas sesiones que nos puedas compartir, ¿no? No sé qué les parece la idea, dejaría abierto un poco para poder ir pensando, ¿no? Yo creo que está buena la idea. Sí. Sí, está buena la idea. Por mí, metámosle. No sé en qué momento lo están pensando ustedes. Bueno, yo creo que estamos aquí como para poder ir definiendo, tal vez programarnos, ¿no? Estructurar un poco eso, porque ahorita, como digo, es una idea que solo estaba pensando en relación a lo que estamos conversando. Tal vez puedo estructurar algo un poquito más elaborado, pero será una página máximo, ¿no? Definir un poco los objetivos, la metodología, la fe, y ahí poder un poco el tema de programación de fechas, ¿no? Pero que quizás podemos ir adelantando un poco, dependiendo de la disponibilidad más que tengas tú, ¿no? Dale, buenísimo. Sí, ni hablar. Ni hablar. Sí, por mí está genial. Avancémoslo. Sí, sería algo muy introductorio tal vez, pero que vaya desde, bueno, cómo pensar, ¿qué es Wikidata, no? Primero, cómo pensar, no sé, un modelo de datos o algunas estrategias para modelar los datos respecto a ciertas temáticas. Ahí yo no voy a hablar de todas, puedo hablar específicamente de lo de árboles, por ejemplo, o eventualmente bueno, si Carlos tiene bases de las comunidades de Perú o las comunidades andinas, podría tomarse eso, o podemos avanzar con Abel en lo de conflictos socioambientales, que eso incluso es algo que también sirve para el grupo de trabajo de justicia climática, así que nada, en fin. Se pueden elegir algunos ejemplos, bueno, para ver cómo ir avanzando, avanzar en eso y terminar con una subida de, aunque sea, no sé, un lote de 5 elementos a la vez, total, en realidad es lo mismo,
subir de A5 o de A500 cambia el tiempo, pero el procedimiento es el mismo, digamos. Así que nada, un poquito sería eso. Bueno, en fin, sí, me parece que está bueno. Sí, Carlos, adelante. Sí, hace unos años me reuní con personas de Brasil, me parece, que están organizando el Wikidata-Con en Alemania. Sí. Sí. Y hablamos sobre decolonizar Wikidata. Entonces me parece interesante, o sea, que lo que estemos haciendo tenga así un enfoque que considere eso, ¿no? Porque estamos hablando de entidades no humanas como árboles y estamos hablando de pueblos originarios. Entonces, ¿cómo es un ítem considerando esos enfoques de un árbol patrimonial, ¿no? O sea, no es una entidad natural también, es una entidad cultural, porque tiene memoria, tiene ritos, tiene historias, ¿no? Igual con las comunidades, ¿no? Eso sería interesante, que lo vimos el año pasado con Julián y Angie, ¿no? De cómo ir desde otra epistemología, desde otra perspectiva que no sea la occidental a generar conocimiento, ¿no? Entonces, todavía no tengo una hoja de ruta de cómo hacerlo, pero algo a tener en cuenta, ¿no? Y también, o sea, ¿qué significa que se suban todos los datos de las comunidades originarias, ¿no? Que esto va a estar disponible para inteligencia artificial, entidades gubernamentales, cuáles son los riesgos de esa información también, ¿no? Eso quería comentar. Sí, es súper interesante esto que estás planteando. De alguna manera pone en diálogo dos acepciones de ontología, ¿no? Porque en informática, en programación o ciencias de datos se habla de ontología en el sentido de cómo es que se piensan los datos, eventualmente cómo es que se modelan, y desde la antropología, por ejemplo, podemos pensar en ontologías en una concepción totalmente distinta. Así que hay ahí un diálogo que estaría muy bueno explorar en algún momento. La verdad es que sería genial. No sé si soy yo, digamos, yo te puedo ayudar a organizarlo. pero la verdad es que estaría buenísimo. Y sí estoy de acuerdo también en que es necesario, por un lado, introducir o posicionar mejor, o más que posicionar, hacer un uso de bases como Wikidata desde el sur global, que sean útiles para nuestras problemáticas, para nuestros temas, y esa utilidad, digamos, plantearla en términos de que incluyan, digamos, una reflexión sobre la colonización y la decolonización también, ¿no? Luego, sí, hay toda una serie de debates que se abren respecto a las bases abiertas, e incluso, te diría, ¿qué ocurre con los datos? Esto ya es una cuestión que tiene que ver más con ciencia abierta, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con los datos de comunidades originarias o pueblos indígenas según el lugar del mundo? Pero hay una serie de principios que tienen que ver con estos temas, sobre todo en términos de ciencia abierta, en donde, bueno, se está apuntando, por ejemplo, a abrir los datos y a subir los datos a repositorios de datos abiertos, pero muchas veces esos datos pertenecen, en realidad no es que pertenezcan, bueno, es una discusión en realidad, éticamente podríamos decir que sí, pero son datos sobre
comunidades campesinas, comunidades originarias, etcétera. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se manejan los derechos de propiedad? ¿Cuáles son los derechos, más allá de la propiedad, cuáles son los derechos que hay que están involucrados, ¿no?, en estas cuestiones? Bueno, en fin. Sí, Carlos. Sí, bueno, los datos ya están liberados en las plataformas del Estado, como el Ministerio de Cultura libera de arreglos patrimoniales, pero claro, ahí no han tenido esa reflexión, ¿no? Entonces, ¿cómo subir los datos a Wikidata con esa reflexión? Pienso, por ejemplo, que una comunidad nativa, y hay referencias, o sea, puede estar amenazada por traficantes de madera, ¿no? Entonces, así como una especie botánica, animal, está amenazada y tiene una categoría en riesgo de extinción, en peligro crítico, etcétera, vulnerable. Entonces, tal vez se pueda en Wikidata subir, ¿no? Esta es una comunidad amenazada por industrias extractivas, por narcotráfico, de modo que si buscamos así con esas herramientas, ¿cuántas comunidades originarias en Perú están siendo amenazadas por industrias mineras o traficantes de tal ilegal? Entonces, ahí me parece un uso interesante y que incorpora eso, ¿no? De que la comunidad está siendo amenazada, no simplemente visibilizarla, ¿no? Sí, incluso ahí hay que ver cómo, pensando en lógica de Wikidata, ¿no? Porque la consulta, si lo que estás diciendo lo pasamos a una consulta, a una query, es totalmente posible y tiene sentido lógico. Hay que ver si en Wikidata a una comunidad, por ejemplo, se le puede poner la propiedad amenazado por ejemplo. Pero acá entra otra parte. Abel está trabajando o tiene interés en trabajar, por ejemplo, en conflictos socioambientales. Para Perú no está tan trabajado eso. La idea de Abel es más para el lado de Costa Rica, pero eventualmente vos podrías pensar en avanzar con el tema de conflictos ambientales, o socioambientales en realidad, en zonas de Perú. Eso, ubicarlo siempre que se pueda, en jurisdicciones específicas, y vos ahí podés cruzar, por ejemplo, qué comunidades que están, vuelvo otra vez a confundirme, a ver, qué comunidades que están en la región de Ancash, o mejor, en la provincia de Bolognesi, en Perú, están amenazadas o están en áreas que están donde hay conflictos socioambientales de tal o cual tipo, supongamos, no sé, deforestación por tal cosa o contaminación del agua producto de la minería. E incluso podrías decir, bueno, ¿y qué árboles están qué árboles patrimoniales están también en esa zona? Y ahí estás cruzando tres cosas. Y además de eso, si vos pensás yo no sé cómo es el caso en Perú, pero sí pensando en otros países latinoamericanos, incluso podríamos pensar, bueno, ¿y qué activistas ambientales que están vinculados con tales y cuales lugares, por ejemplo, han sido desaparecidos o asesinados? Entonces si hacen esto, tienen el Oscar de Wikidata, pero podrían vincular los 4 proyectos, por ejemplo. Claro, y ahora hay toda una movida en nuestros países de desmantelar instrumentos democráticos y hacer que las industrias extractivas entren a las áreas naturales protegidas. Entonces, claro, ¿cuáles son las entidades que están dentro de esta área amenazada? Y salen comunidades, salen arreglos patrimoniales, salen saberes. Pero bueno, hay que alimentar primero toda la información. Con eso, tenés años de trabajo, obviamente, pero si pensamos en datos, la potencialidad de los datos estructurados un poco va por ese lado, que podés vincular
datos que pertenezcan a proyectos distintos. Podés eventualmente también traer otras bases de datos externas al ecosistema wiki, ¿no? Hay una potencialidad muy, muy grande, y que permitiría hacer incluso análisis, ¿no? También, bueno, en qué momento empiezan las desapariciones, por ejemplo. Nada, estoy acá haciendo una hipótesis, ¿no? Hay una relación entre la llegada de toda la minería de litio, por ejemplo. Bueno, ustedes en Perú, no, bueno, algún otro tipo de minería, con, por ejemplo, la deforestación en tal zona, o eventualmente la aparición o el inicio de desapariciones en tales lugares de Perú. Digamos, vos con eso, con los datos, con un buen modelo de datos, podrías eventualmente testear esas hipótesis con Wikidata. Sería fabuloso. Incluso podrías hacer investigación periodística, científica, lo que fuese. Sí, bueno, hay que empezar por dando un primer paso y subir la información. De a poco, sí. Clave, ¿no? Porque ya las comunidades buscan su reconocimiento frente al Estado. Y las federaciones y los árboles también, ¿no? Que existe el ítem, ya es como que existe también aquí. No está invisibilizado. Si ellas mismas federaciones, comunidades, tienen hasta páginas de Facebook, Instagram. Claro. Estoy pensando otra cosa que lo hablamos con Guille allá en Kenia. Que nada, tener buenos datos, esto para el caso de árboles solamente, ¿no? Al menos por ahora. Tener buenos datos sobre los árboles, con sus ubicaciones, con toda su información legal, botánica también, porque bueno, podemos saber qué árboles son endémicos, o qué especies son endémicas, cuáles no, tal. Le permitiría, con no mucho despliegue técnico, entiendo, por ejemplo, al Ministerio de Ambiente, tener un mapa con los árboles patrimoniales del Perú, donde vos hagas clic y te muestre la información, una pequeña ficha con la información de cada árbol. Que entiendo que algo tenían, ¿no? ¿Hecho? Sí, o sea, ellos tienen una página, un repositorio, que es el Sistema de Información Ambiental, ¿no? Que se llama el CINIA, ¿no? Entonces ahí es donde ellos han estado subiendo la información, pero hasta, como te explicaba un poco, es que es como que de uso un poco técnico, ¿no? No todas las personas ingresan y saben manejar un poco esa plataforma. Inclusive ahora, después de las reuniones que tuvimos con ellos, han estado actualizándolas. Ahorita uno entra a la página y está como que en blanco varias celdas, porque han solicitado a todas las municipalidades, a raíz de las reuniones que tuvimos, primero que les envíen nuevamente las ordenanzas, las fichas técnicas también al Ministerio del Ambiente, y también que les generen algunas fotografías, ¿no? Porque las que les habían enviado eran fotografías de baja resolución y ya como por cumplir. Entonces les han pedido eso. Y, por ejemplo, algunas municipalidades con las que ya hemos hecho el tema de documentación en Commons, ellos ya estaban felices porque decían, no, nuestras fotos están en alta calidad y ya se las compartimos, ¿no? Entonces, por ese lado, bien. Y bueno, esto del Ministerio del Ambiente, como mencionas, yo se los platiqué un poco por el escaso conocimiento que tenía un poco en Wikidata, y por eso también me llamó mucho la atención cuando tú me comentaste esta opción, porque entiendo que las posibilidades y las ventajas que puede tener el ministerio o diversas organizaciones son esas, ¿no? Que puedas tener todo organizado sin invertir en demasiada infraestructura, ¿no? De datos como tal, porque ellos, por ejemplo, para que le den mantenimiento a su página, generen esto, hay un montón de cosas, y eso yo se los comenté, ¿no? Cuando les hice ver inclusive el tema de los links cortos, de los QRs que te dan gratuitos ya una vez que ya tienes tu artículo en Wikipedia, ¿no? De cada árbol. Y eso les pareció fascinante, ¿no? Entonces, por eso les decía que ingresar a Wikidata podría ser una ventana mucho más amplia. Y mencionar también que, por ejemplo,
ellos, bueno, en otros países sí tenían ese tema de limitaciones o no querían que salga el tema de ubicaciones para algunos árboles que son pues ya milenarios, ¿no? Porque decían corría el riesgo de que los puedan talar. En caso de Perú es diferente porque más bien la idea que se tiene es que estos árboles puedan visibilizarse, puedan difundir la existencia y que eso se vincule a otros procesos, como el caso de puesta en valor para las líneas de turismo, ¿no? Porque eso sí, a las comunidades donde se encuentran estos árboles ya reconocidos, lamentablemente han quedado escasas actividades post reconocimiento, ¿no? O sea, tienes el árbol, pero después no sabes qué hacer, cómo mantenerlo, cómo manejarlo, cómo difundirlo. Entonces, por ahí hay varias ventajas, ¿no? Sí, Carlos, ¿querías comentar algo? Sí, que dentro de los beneficios también es que van a estar en una base de datos que es mucho más sostenible que la del ministerio, ¿no? O sea, con las políticas que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, que desaparecieron el Ministerio del Ambiente y que recortan presupuestos, pues estas páginas van a dejar de desactualizarse si siguen con esta onda, ¿no? Entonces, resguardar la información en Wikidata, pues, y sacar las gráficas de Wikidata va a ser, es también una ventaja, ¿no? Frente a estos cambios políticos, ¿no? Olas globales. Sí, y lo que mencionó también Julián en su momento era que, por ejemplo, ¿no? Como Wikipedia también va actualizándose en relación al tema de familias botánicas, los géneros, todo esto. Es importante porque, por ejemplo, nosotros cuando ya hacemos la clasificación a qué familias pertenecen las especies, muchas veces nos tomamos bastante tiempo en organizaciones gubernamentales para poder actualizar fichas específicas para este caso. Mientras que el ingreso en Wikidata creo que facilitaría eso en las actualizaciones que se den a posteriori. O sea, en realidad las ventajas son infinitas, ¿no? Entonces esa línea, yo creo que por ese lado estamos muy bien. Bien, entonces, ya como veo que todos estamos muy interesados, a mí también me ha en lo de Wikidata, les propondría que, miren, yo voy a trabajar un poco en relación a esta propuesta bastante resumida de lo que queremos hacer y se los compartiría el día lunes por un documento en Google Docs. ¿De quién si me falta su correo? Creo que es de GESED, no lo tengo. GESED, me pasas tu correo para agregarte a ese documento el día lunes. Y durante esa semana, pues en el documento nosotros ya iríamos incluyendo el tema de las fechas probables, ¿no? Para ya ir definiéndolas y tal vez hacer los ajustes a esa propuesta. No sé qué les parece. Perfecto. Ya. Bacán. Entonces, Sí, de yo acuerdo. creo que está genial. Entonces, estaríamos quedando en ello para dar este primer paso. Ya con eso estaríamos culminando un poco esta reunión, si es que alguien no quiere comentar algo adicional. Listo. Parece que no. Listo. Entonces, quedaríamos en eso. Más bien, muy amable. Gracias nuevamente,